desde el año, yo del 59, del 60. Yo del 59. Pues, Sí. yo, ¿qué te voy a decir? Pues nada, estaba casi todavía sin habitar, porque no tenía más que 2 portales. Todavía no habían terminado los portales y no había más que 2 portales y yo había pues 2, 3 comercios, lo que es ahora Felipe IV, que era la Avenida B. Había una tienda de vinos al lado de donde estoy yo, luego había una tienda de comestibles y la Maya. No, la Maya es posterior. Más tarde. ¿La carnicería de Pujol? No, tampoco estaba. Tampoco estaba todavía. Solamente estaban esas 2 y la panadería de Gros, que estaba... Eso era lo único que había. ¿Dónde está ahora la panadería Garra? Antes era la panadería de Gros, allí. Y después, en el mes de junio, abrió el bar Ascensio, el mismo año. Y luego, en ese mismo año, en noviembre se abrió la pescadería y en diciembre la charcutería, que era la de mi padre. Los comienzos eran muy duros porque no había, ni tan siquiera pasaba ni el camión de la basura. Teníamos que ir hasta la avenida de Madrid a llevar la basura. Para cruzar decíamos que había que cruzar el desierto, porque tenías que ir hasta donde está la Mara Plaza, allí a coger el autobús, porque no pasaba nada por allí. No pasaba ni autobuses ni nada. Era todo como si fuese un desierto. En aquello era un desierto. Y claro, pues teníamos que vivir de los 4 que vivíamos en el barrio. Y las rentas eran altas, ¿eh? Eran 1.599 pesetas. Sí, 1.500 me parece que eran. Sí, nos poníamos mutuamente, nos dábamos, pues oye, pues tú esto, pues tú lo otro. No sé, cómo decir, pues éramos todos jóvenes y ya sabes, cuando empiezas jóvenes, pues yo con 23 años me metí ahí a trabajar y mi marido igual, mi marido arreglando zapatos. Yo tendría, cuando vine, pues yo vine aquí en el 59. 59, pues eso. No, yo 25, claro, ya tenía mi hijo. Claro. Ya tenía mis 2 hijos. Yo vine en el 59, en septiembre del 59. Y si abrimos la carnicería en diciembre del 60, pues eso. ¿Tú con tus padres y tus hermanos? Sí, yo con mis padres y mis hermanas. Exactamente no me acuerdo, pero fue unos cuantos. Y luego ya cogieron las de la joyería, pero no las que están, sino su hermana Felisa. Su hermana Felisa con su marido y con su hija. Bueno, la tía, sí. Sí. Yo tuve un poco tiempo, tuve venta de calzado, pero muy poco tiempo porque, claro, no vivía gente allí. No se podía vender porque la gente se iba para el centro y luego volvían, anda, si tú tenías los mismos zapatos que estaban allí y tú los tienes más baratos, sí, pero la gente se iba, pero lo poco que había de público, pues todo se iba porque claro, entonces lo de enfrente no existía. Existía solo lo que es Felipe IV. Este lado. Éramos, pues ahora, date cuenta que son 3 portales, nada más los que hay en Felipe IV. Tienen muchas casas, pero casi todas, además, casi todas eran de renta. 2 casas, el 8 y el 4 eran de renta. La otra, el 6, ese era de venta. Todos matrimonios jóvenes con bastantes hijos y muy pobres todos. Fíjate, empezando a vivir. Se dejaban, en los teses como son nuestros portales, ¿no? 3 escaleras. Los coches de los niños estaban, lo que es el portal lleno de coches, pero con cubrecoches, colchones, almohadas, nadie se llevaba nada. Ahí estaba todo. Estábamos todo como una familia, éramos. Sí. Todo, porque yo me acuerdo que mi marido venía a arreglar uno, pues, ay, se le ha roto el zapato, pues esto no tiene arreglo, hazla tú, haz lo que puedas, hazla. Decía, bueno, tantos cosidos, remendados les tengo que hacer a los zapatos, porque claro, entonces no tenían dinero para pagar. No. Era muy pobre. Yo empecé hasta cambiando novelas y cambiando tebeos. Yo.
¿Me acuerdas? De eso me acuerdo yo, de las novelas y Cambiando los novelas y tebeos. cambiando tebeos a los chavales. De Marcial La Fuente Estefanía. Había que sacar la perrilla por donde fuese. Pues en el centro, todo el mundo en el centro. Y todos andando. Yo empecé porque yo tengo de familia mía, toda es de prensa, vamos a decir. Toda mi familia han sido vendedores de periódicos, vamos. Y claro, allí en esto pues todos protestaban porque no había periódicos, tenían que ir hasta el centro. Y yo pues fui al Lavado de España entonces, y por mediación de mi familia me permitieron vender periódicos. Y yo, aun teniendo la reparación de calzado, vendía periódicos. Eso era mi empiece, vamos a decir. Fue bastante más tarde, ya cuando mi marido dejó de arreglar zapatos. Entonces empezamos a meter, pero primeramente solamente era el periódico. Y tuvisteis un chico, que hoy es Pepe, el que tiene la zapatería en Isabel II. Tiene la zapatería. Ese ha trabajado con nosotros desde que vino de la Mili. Y se casó y todo, estando con nosotros. Sí. Y yo he vivido en la tienda, arriba de la tienda, 8 años. No solamente Ana, Lorenzo también Sí, vivió. también. Y Yo he vivido sí. Y la que ¿Alguien más? tenía las aceitunas. La que tenía las aceitunas también. También vivía Cecilia. en la parte de arriba. Sí. Yo 8 años he vivido yo. Porque claro, ya me dijo que por qué no había pedido un piso. Digo, porque yo no podía pagarlo. Si tengo la tienda no puedo pagar el piso. Las dos cosas no podía. Y estuve, ya digo, allí yo me solucioné como pude y estuve 8 años viviendo. Había unas fiestas, había sardinadas, había Pues sí. música con orquesta, Es que había de todo. entonces no era más que aquel barrio, aquellas casas, no había otra cosa. Y todos estábamos un poco alejados. Porque claro, si tenías que ir a algo, tenías que ir hasta la Avenida Madrid. Porque en la Avenida Madrid, y no sé qué, porque aparte de la farmacia, no sé qué más había. ¿En la Avenida de Madrid? En la Avenida Madrid. Había muchas tiendas, pero posteriores. Posteriores, sí, claro. Estaba La única, la farmacia que estaba. la farmacia. Luego La ya farmacia. empezaron a poner, madre mía, pues no había tiendas ahí. Sí. Que ya no hay ninguna. No, de las entonces, la única que todavía soy yo, de toda la vuelta. Y de la Avenida de Madrid solamente hay una, que era la primitiva. La La de M. sí, Emen, que les llaman Eli, esa. Las demás todas son cambiadas. Todas son cambiadas. Y Bambú. de la calle mía también todas son cambiadas menos yo. Y yo. Y tú. Bambú era en Bambú primero era L de Rena, que era un puticlub. ¿Te acuerdas, Ana? Hombre, que sí me L de acuerdo. Rena. Después de L de Rena lo cogieron los de Bambú, pero con tienda de ultramarinos, de verduras. Sí. Y luego a los años fue cuando pusieron la ropa. Pero en principio eso era L de Rena. Empieza de una esquina. Empieza Yo de te la diré esquina. si dices sí o no. Sí. Empieza del 8. Del 8, pero ¿dónde está la cucha? ¿Qué había donde está la cucha? Antes de la cucha estaba la tienda del largo ¿cómo se llama? De Mora. No, Bueno, estaba la Mora, no, la otra cosa no, en Ana, la esquina. estás equivocada. En la esquina de la cucha había una tienda de lámparas que se llamaba Sí. Sangar. Sí, ahora sí Sangar. me acuerdo, sí. Cuando Y quitó ahora- la tienda esa de muebles y lámparas la cogió Antonio García, el electricista. Te digo, tú tienes mejor Sí. cabeza que yo. Y luego la cogió la cucha, al cabo de los años, ¿eh? En principio fue una tienda de lámparas, había una chica que se llamaba Silvia, que era preciosa. No me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. No. Luego estaba Sangar, luego estaba Gambor, el de las pinturas. Luego estaba Sagardía, Sí. en el local. Luego estaba donde está Briz ahora, Estaba, sí. la tienda de el Mora, una tienda de comestibles. De Mora, Luego estaba Cervera, el que ha estado toda la vida. sí. Cervera. Luego la pescadería. Y luego- Cervera, que es Fermas. Sí. Luego nosotros la La pescadería. pescadería, luego la joyería. Luego la joyería. Después de la joyería, Amaya. Después del portal número 8, la peluquería, que era el peluquitas, aquel Paco, que era calvo. Sí. Paco. La peluquería. Luego en el bar Egoqui había una tienda de ropas. Sí. Sí.
Luego la tienda, Luego, después del la de Barego, los aquí bolsos, estaba Romerito, eso, que tenía una tienda de ropa, de mercería. sí, y ropa tenía, y me compré una ropa allí. Luego la droguería. No, luego la farmacia. La farmacia y después Y luego la droguería, que estaba Javier, que no estaba Mari Carmen todavía, ¿eh? Hace Ahí. poco le vi a Javier. Yo no le conozco, si le veo. Sí. Luego estaba el Estanco, luego Ana Mari, luego el Bar Aitona, que luego fue el Bar Aitona, pero ahí estuvo José Luis García, que era como una cosa de almacén vinos, de vinos. y luego ya lo cogieron en plan de bar, que lo cogieron entre tres. Miguel el de la Aitona, Edu, y el otro, ¿cómo se llamaba? Pascual. Pascual. Después está el portal número 6, y luego estaba Emilio, una tienda de comestibles, donde ahora es el Bar Ugari. Luego, donde están estos mariachis, eso era una tienda de electricidad, una tienda de electricidad, no, de montajes de electricidad. Luego, lo que has dicho antes de la panadería, antes de Adarra era la panadería de Gros. Sí. Luego, en esos locales, Estaba espera, Osein. no, antes que Osein hubo, ¿Qué era? antes de Osein hubo una tienda de bicis, me parece. Luego cogió Osein. Después Osein dividió en dos. En uno era electrodomésticos y en otro era una bolera. Y luego lo cogió Pepe Miranda y pues una tienda de ropas. Una tienda de ropa, sí, eso sí. Luego, donde está la peluquería, que hoy es la de las hijas de Eduardo, ahí estaba Malmi. Malmi. Luego el Ascensio, luego está el Bar Ascensio, Sí, las tres. la carnicería de Iñaki, de tu vecino. Y luego ahí hubo una tienda que era de oficinas de baños, en la que luego estaba lo de las aceitunas, Sí, una. las aceitunas. Y luego había otra que era donde Lorenzo, otra tienda de comestibles, que había una alta de ojos azules, antes que Lorenzo, ¿no te acuerdas? Sí. Una alta, rubia de ojos azules. Sí, eso no me voy a acordar Sí. bien. Después, eso entre Lorenzo y la tienda de dietética. Estaban esas cosas. Y luego, donde la tienda de las telas, estaba la pescadería La pescadería de la Olga. de la Orga. Hasta ahí. Y te puedo seguir, ¿eh? Esa pescadería, en principio, la cogió la princesa de las Nieves. La princesa de las Nieves, que salía con las pescadillas. a Una la señora, a calle. ver si te acuerdas, Íñigo, o Iñaki, que solía estar pidiendo con un cigarro, ¿te acuerdas de ella, no? Esa puso una pescadería ahí, con un mostrador, una bombilla colgando, y cogía la pescadilla e iba por la calle. Vale tanto, pesa tanto, ¿me compras? Entonces, cuando ella ya la dejó porque era imposible, la cogió Ortegala, la que ha sido mi jefa y mi jefe muchísimos años. Y luego ya la cogimos mi hija y yo, pues hará 10 años. Así fue la pescadería. Pues la librería ha sido nuestra, pues eso, mi marido y yo, primeramente en reparación de calzado, luego lo que te he dicho, empezar a vender periódicos, porque no había otra cosa allí, y luego pues ya, pues nada, luego ya quitamos aquí, estuvo bastantes años, teníamos los dos chicos trabajando, un gallego, bueno, Sí. los dos eran gallegos. El gallego, los dos. Sí, los dos eran gallegos. Estuvo trabajando con nosotros hasta, pues casi, que te voy a decir, 20 años. Y Y ya entonces quitamos ya mi marido, como tenía cosa de bronquios, pues tuvo que dejarlo y entonces ya pusimos la librería. una anécdota muy bonita del Bar Ascensio, que yo no sé si tú acordarás, ¿Y qué? del Bar Ascensio. Cuando se iban de vacaciones unos años, dejaron a unos cuantos clientes en el bar, Al esto del bar. al cuidado del bar. Y otra anécdota muy bonita, no creo que se enfaden porque lo diga, cuando traía a los niños de la Misericordia a darles chocolate con churros, que bajaban todos los niños con unas batitas blancas y verdes que había en Zorroaga, lo que era la Misericordia, y bajaban todos y daban la vuelta desde el Bar Ascensio, todo así hasta Isabel II. Esa anécdota era muy bonita. Ahora no sé si se enfadaron porque lo he contado, pero yo lo he contado. En nuestra calle no. En nuestra calle no. No. En la calle, en la avenida de Madrid sí. El de Rena, el que te he dicho. Pero en la avenida, en nuestra calle, hasta que Marichu empezó a dejar locales de abajo. Y cuando empezó a dejar locales de abajo, fue cuando empezó el pútico. Cuando quitó la Sí, panadería. cuando quitó la panadería. El horno, vamos, porque luego continuó, lleva muchos años. Sí. Que dividió en dos lo de abajo, que uno era el puti y en otro tenían
La La panadería. panadería. El barrio empezó a crecer en cuanto empezaron a hacer los pisos Los pilotos. pisos de enfrente. De enfrente, ahí empezó a crecer. El primero se hizo el portal número 1. Ahora unos 48 años por ahí que se hizo eso. Pues sí. Y luego ya fue todo del 1, el 3, el 5, el 7. Todo correlativo. Y en donde está ahora Arco y todo eso, ahí no había nada. Era solamente un monte. Un monte que paraban los camioneros. Un monte que te acuerdas el día que todos corrimos allí al monte, el día que hubo... El terremoto. El terremoto. El terremoto fue, te voy a decir, en agosto, una semana grande, el año que me casé yo. Sí, una semana grande. Una semana grande. Y nosotros estábamos viendo... Mis hijos Sí. eran muy pequeñitos y todos echamos a correr. 43 al monte, años, donde está exactamente ahora. una semana grande, 43 años. El ¿Dónde año que está yo me... Arco ahora? O sea, yo me iba a casar en septiembre y eso fue en agosto. Donde todos está- al monte donde fuimos. está Arco ahora era un monte. Era monte. Y Ahí ahí- paraban todos los camiones. Y ahí fuimos a todos, a ver si se nos caía la ¿En la casa o no? Ya te digo, nosotros estábamos viendo los fuegos en una motora y no nos enteramos. Claro, en el mar. Y cuando llegamos, que se ha caído una casa. Mentira, no se había caído ninguna casa. Simplemente Así. se movió, porque eso era todo agua antes. Todo marismas. Ahí cogíamos chingos para jugar. Yo cuando iba al Isti a por mármol y tizas, entonces no te daban dinero para comprar tizas. Entonces te ibas ahí a las escombreras y había escayolas y había trozo de mármol y cogías todo para jugar. O sea que... Pues sí ha cambiado mucho. Sí ha cambiado sí mucho. ha cambiado mucho. Nosotros entonces... Éramos ya más sabes nobles. Que salíamos a ir a Anoeta, a las piscinas de Anoeta. Era allí nuestro, vamos a decir, nuestro juego. Todos con los niños, todos íbamos, éramos ya como una familia. Nos íbamos todos a Anoeta. Allí dejábamos los niños y mientras no tenían colegio, pues todos allí en Anoeta. Y allí hacíamos como si fuésemos una familia, ahí nos hemos conocido todos. Yo no he llegado a eso, yo... Tú no has llegado, Yo no he pero llegado a yo Claro. iba la Vicky, y Sí. la Asun, y todos, con todos nuestros hijos nos íbamos a Noeta. Yo iba cuando cerraba la tienda, comía allí Y con volvías. mis hijos y volví a abrir la tienda. Tiene de todo. Tiene de todo. Yo ya no sé comprar fuera de allí, de Amara. Me voy para el centro y no encuentro nada. Ya vuelvo otra vez para allí, porque allí hay de todo. ¿Sabes lo que falta en Amara? Un parque algo cubierto para jugar los niños cuando llueve. Eso sí falta en Amara. Con algo de... Y eso que el que han hecho ahora al lado de los institutos está muy bien. Hay Sí, muchos niños jugando allí. Porque las antes- canchas. Antes se jugaba en la calle. Porque es en la calle. Porque tenía aceras muy grandes, ha tenido siempre aceras grandes, y allí jugaban todos los niños. Sí. Pero luego ya no les dejaban jugar al balón. Yo me Ya no acuerdo- tenían dónde jugar. Yo me acuerdo y que ahora han hecho eso. el día de Reyes bajaban todos los niños, te hablo ya de los míos, con todos los juguetitos a la calle, con todo a jugar a la calle. Y les tenías que llamar por el balcón. Venga, que son las 10 menos cuarto. No, no. Espera un poco más que ya subo. Todos los niños han jugado. Todos los niños En la- nuestros, En la acera de Felipe IV todos, han jugado todos. Y mira que había niños, ¿eh? Sí, sí. Sí. Desde un principio, sí. Lo que pasa que ahora, como los bares cierran, las tamborradas no vienen. Eso también hay que decir. Los bares cierran por descanso semanal o por lo que quieran. Entonces la tamborrada, si no hay bares, dan la vuelta aquí, en Arco, y se van para arriba. Porque solamente pasa, me parece que una o dos tamborradas. El resto tiran para Amara nuevo, claro. La del Donosti, La del Donosti y alguna otra. Bueno. La de Ordoqui la de Ordoqui. y para de contar. No, ya viene. Y viene otra del Achoqui, que viene a media tarde, pero para de contar. Antes venían muchas más. Sí, ahora vienen 4 o 5. Sí, antes no. Antes venía una, que era una de Amara Viejo, Sí, que pero cuando ya- aquella les cascaron en el gobierno, cuando los follones aquellos, y ya no vinieron más. No me acuerdo cómo se llamaba aquella. Si no, era la de. La que venía a las 10 de la mañana, Sí, esta de de Amara Viejo. No me acuerdo cómo se llamaba ahora. Esa solía venir a media mañana. Y que nosotros habíamos venido de Jota y mi madre nos llamaba, que viene la tamborrada y todas al balcón. No, No, nunca ha habido jaleos. nunca ha habido, siempre ha sido un sitio Sitio tranquilo. muy tranquilo, como estaba bastante alejado,
y la gente no tenía... Que no cerrábamos las tiendas con llaves, que nada. empujábamos la puerta. No cerrábamos, no teníamos ni horario también No. de cierre, porque yo lo mismo abría a las 8 de la mañana como, bueno, no, a las 7 de la mañana Para el periódico. A las 7 de la mañana, igual te venían a las 9 de la noche, oye, que quiero una novela, para que no puedo dormir, pues abrías la puerta, o sea, no tenías horarios. No. Al principio sí, luego ya bajó un poco. No, pero en principio sí. Pero todavía Sí. Cada vez que hay un acontecimiento en Anoeta Se nota. Y cuando viene el rugby, por ejemplo, también se nota. Se nota mucho. Ha estado un poco parado porque, claro, la Real estaba en segunda, pero bueno, de todas maneras la Real Sociedad tiene muy buen público. Sí. No le Sin complicaciones, sin broncas y nunca ha habido nada de... Nunca. Simplemente te sabes cuándo ha ganado o cuándo ha perdido por los pitidos y por los... Y por la gente de los bares que gritan. Pero lo demás... Y por los cohetes, pero lo demás no, broncas y eso. Muy buen ambiente. Cada vez que juega la Real o que hay un acontecimiento, se nota muy buen ambiente. Sí, tiene buena identidad además. Sí. Tiene muy no ha habido nunca ni jaleos, ni nada, nunca. Cuando aquellos líos que venían corriendo y venía la poli detrás y aquellos líos. Pero lo demás, o sea, tranquilo. No propios de Amara, sino que la gente venía corriendo y venían y te pillaban, pero lo demás no, nunca. Que yo recuerde nunca. No ha habido nunca. No. Nunca una vez vinieron, me parece que fue en el esto. Cuando vino Blas Piñar. Eso, no sé con quién sí. Blas Piñar. Ya sabía yo que había, una vez hubo jaleo, un poco, pero yo no había vuelto. Pues te voy a decir, Asier tenía 4 años y tiene 37, pues 33 años hace de eso. Eso un poco hubo jaleo, pero... Sí. Pero nada, no, es la única vez que yo me recuerde que haya habido... Que vinieron con caballos y... Pero eso es lo único, pero calles, no protagonizado por la gente del barrio, no. Sino que vinieron a un mitin. Por la gente del barrio no ha habido nunca ningún problema, esa es la verdad. No ha habido ni broncas, no. Nunca. Siempre ha sido un barrio tranquilo, un barrio muy familiar. Cuando éramos pocos... Era un barrio muy familiar. Tú recuerdas a tu mamá y te dirá lo que había en el barrio. Todos éramos, no sé, todos nos hablábamos, todos nos saludábamos. Todo eso como de familia. Ahora ya es un poco más distante. Es distinto. Quitando los que somos de entonces. De antes. Pero ahora ya, con tanta gente de fuera, ya no conoces a... Ahora hay mucho sudamericano, mucha gente y esos no hacen amistad con nadie. Con nadie. Ni aunque les digas tú buenos días, buenas tardes en el portal, ellos no te contestan, ellos siguen a lo suyo. Hay mucho sudamericano, casi todas las casas ahora las han vendido y las han alquilado. La mayoría las han alquilado. Y hay muchos y todos muchísimos. Son, como digo yo en tu portal, hay de todo. Hay chinos, hay negros, los chinos llevan un montón de años y esos no han dado un solo problema. No sé, y mira que hay chinos en ese piso. Sí. Te abren la puerta, te cierran, incluso te llevan con una bolsa cargada. Como ya nos conocen de tantos años, te la llevan al ascensor. Eso sí. Los chinos, Los demás. Porque hay de todo, en tu portal hay de todo. Hay de todo. Debajo de mi casa en el segundo hay negros, de todo. El bar de al lado de mi tienda. Que ahora es el Abadía. Es el Abadía. Ahí paramos todos. Ahí y en el Egoqui. Ahí en el Egoqui. Ahí en el Egoqui. Y en la Auquera también. La Auquera, bueno, sí, veas enfrente. Ya es enfrente. Ya sabes cuál es el Auquera. Pero esos dos bares... Pero los chocos nuestros es el Egoqui y el Abadía. Y el Ascenso también, pero siempre vamos un poco menos porque está más para allá. Está más para allá. Y nos ponen además terracitas ahora en el verano y bueno, nosotros nos dan las tantas de la noche sin ir a casa. Que no te lo pierdas, que suelen estar hasta con paraguas, Y lloviendo y con paraguas. Desde el Parque de Áraba, o sea, desde Sancho Sabio al principio, hasta terminar nuestra calle. Eso es Amara. Ya los otros están como pegados. Sí.
Ahora está muy bonito lo que han puesto de las riberas de Loyola. Sí, pero ya es otro... Pero ya lo han puesto muy bien, la verdad es que no Hombre, se puede... tienen hasta como- los... ¿Cómo se llama? Los contenedores soterrados y nosotros los tenemos ahí encima, que no podemos ni sacar la basura y pagamos un dineral, ¿eh? Pero no podemos sacar la basura de los comercios, hablo. Los comercios no. Para nada. Y pagamos una Ahora pasta... nos han hecho, la verdad es que han hecho unos paseos muy buenos ahora y en Ribera Sí. de Loyola está muy bien, hay muy buenos paseos. Pero yo puedes eso dar no... la vuelta, Pero eso para mí no es Amara. Amara es nuestro Bueno, lado. no, ya ha cambiado, ya es Loyola. No sé, Para Loyola. mí sigue siendo Loyola. Aunque dicen que también pertenece a Amara, pero Para ya mí no. una vez de pasar, como digo yo, el charquí ese, ya no, Ya no. ya no es lo mismo. Porque en cuanto llueve 4 gotas no tienen dónde estar. ¿Y Es tú, que Ana? no hay dónde estar. Pues yo no, porque yo ya no tengo niños. La niña es ella. Porque ya, mis nietos ya tienen, el mayor tiene 21 años y el otro tiene 18 y que viven también allí en Amara. Claro, viven en Isabel II, Enfrente de tu portal. enfrente de mi casa también. En el donde 1. vivo, yo vivo también en Isabel II, en el 4 y ellos viven en el 1. Para Es mí muy familiar, eso es. muy... Muy familiar. Lo que es nuestro... un barrio muy, muy alegre Sí. y muy familiar. Y no sé cómo decir, pues no te apetece salir, No. no te apetece. Yo voy para el centro poquísimo. ¿Y te acuerdas antes en la que bajabas a tomar un café y nos daba las 5 y las 6 de la mañana? Hombre. Pero sin salir de ese trozo que te digo. Pues mira, por ejemplo, hacían la sardinada en Peritos. Allí ponían para asar. Allí había también una asociación de vecinos que luego se desarmó, que era Corito y todas esas. Y allí se asaban las sardinas. Y luego había un tablao con una orquesta entre los dos institutos. Y allí bailábamos. En la Aitona, entonces, Y el era Aitona- la jarrita, que se llamaba. Sí, Había abajo. abajo. Abajo ponían tocadiscos, anda que no nos daban las 4 y las 5 y las 6 de la mañana. Pero, y Derechos tenía- a los periódicos vosotros. Y llamaban pues una cuadrilla de esto, llamaban la jarrita. La Peña Tenía La Jarrita. Una jarrita, la Peña La Jarrita. Y era allí, pues allí se juntaban todos los hombres, bueno, nos juntábamos todos. Todos. Bajábamos la cena de casa y nos, abajo. nos bajábamos allí, cenábamos allí y bueno, nos armábamos, pues eso, nuestros bailes, nuestras cosas. Y bailábamos todos con todos, ¿eh? Todos juntos. Allí, Todos, éramos como una familia. como una familia, lo que era el barrio de este Tenía Amara. abajo un salón. Grande. Y allí pues hacíamos, si era el día de San Sebastián, si Bueno. era todos, siempre todos juntos. Todos. Todos los que éramos allí, por allí, todos juntos, Todos. allá abajo. Nos hacíamos nuestras grandes juergas, juergas. Sí, a nuestra Pues, manera. A nuestra manera. Sí. No pasa, Y, pues pasarlo eso, bien. Había, era otro tiempo, porque hoy en día pones un baile en la calle y ¿quién va a bailar? Nadie. De no ser que sea la fiesta de un pueblo. Pero todo eso se fue acabando y acabando. Sí, porque suelen poner allí donde ponen las fiestas de Sí. Osinaga, ponen y no más que ruido, no hay nadie. Nada, ruido. Y Solo cuando ponen venían, música y no hay nadie. cuando venían las ferias había mucho ambiente. Bueno, cuando Pues venían las las ferias ferias, que sí. se ponían aquí, pues lo que es hoy Amara Osinaga. Eso. Sobre todo a la parte del río. Ahí ponían las ferias y cuando venían los feriantes anda que no trabajábamos de lo lindo. Sí, entonces. Yo me acuerdo que en la charcutería entonces ellos no tenían cámaras en las... Era como todo, las chabolitas. Y los domingos yo solía ir a llevar a la charcutería y un montón de cosas allá. Cuando ponían las ferias ahí. Claro, sí, estuvieron muchos años. Muchos poniendo las años. ferias. Que se quemó una, ¿te acuerdas? Sí, muchos Una años. churrería se quemó y estuvo quemada ella. ¿No te acuerdas tú No, de eso? yo sí no me acuerdo. Y antes pusieron las ferias en Sancho Salve al principio. Donde está Fejemu, ahí entre dos casas, había que no había casa, y ahí pusieron las ferias y un circo. Que me parece, y aquí también estuvo el circo de Ángel Cristo, donde está Arco ahora. Ahí también estuvo. Y cuando venía todo eso, pues el barrio se animaba. Es tontería, venía gente y se animaba. Lo demás, la gente, como siempre yo he dicho, el tener comercio siempre he dicho, tú tienes que probar con los que tienes aquí. Aquí. Del centro a aquí no te van a venir. No. Ahora de aquí al centro se van a marchar. ¿Qué Tenías que pasaba? tener esa cosa de no tener los precios y todo Sí. siempre un poco más bajos, aunque tú ganarías menos,
un poquito más bajos que el centro, porque del centro aquí no te venían, ahora No, de aquí al centro de aquí al centro se iban. Sí, sí. Lo que pasa es que duró poco. Lo de Arco duró poco, porque claro, no es lo mismo. Por ejemplo, yo te hablo de mí. Cuando se abrió Arco, pues se notó un poco, pero nada. Luego enseguida volvió a su ser. Nada. No se puede comparar la calidad de los supermercados con las tiendas. Ahora tiene mucho siempre. movimiento, Arco tiene mucho Sí, movimiento. tiene Y el mucho movimiento, Superamara pero también. yo estoy hablando de pescadería, no estoy diciendo hablando de la a pescadería, nivel no, a nivel sí, de, tú de la de establecimiento, no, yo estoy hablando de lo mío pescadería. no, porque No, no tiene... O sea, que en el supermercado no hay lo que yo tengo, vamos a no, decir. no. Y luego, pues eso, el Superamara también se notó, pero luego volvió todo a su... Se nota más movimiento de gente, porque viene mucha más gente, ahora todos tienen coche, y ya vienen con los coches, ya lo cargan y se lo... Fíjate, en aquellos años, ¿cuántos coches había en nuestra calle? Ninguno. Mi padre, que tenía un 11 ligero, fíjate tú, Sí. Y Robledo. y Robledo, que tenía el Dojedar. Eso, no había Los más. dos que había. No había más. No había más. Los dos coches. Era gris el Dojedar de Robledo. Sí, luego un par de motos, que me acuerdo que los chavales cogían las ratas así y las metían en los... En las estas de las motos. en la gasolina de las motos no prendían fuego. Eso lo hacían los chavales entonces. Uno tenía otro Yo entretenimiento. tenía un perro que se llamaba Chivo, que aquel mataba ratas, que era como un coquito, aquel mataba ratas a diestro y siniestro. Había ratas así. Hoy también hay, ¿eh? Hasta que las tuvieron que echar. Hoy también hay. Hoy también hay ratas, ¿eh? Y muchas. Pues yo no he visto. Más de las que pensamos. Yo no he visto. Yo sí. Y a los containers a la noche saltan como locas. Bueno, tú claro tienes en ese problema. Claro. Yo tengo Pero un- saltan como locas. Y en el patio de los marinos hay como gatos. ¿No ves que hay cantidad de local vacío? No tengo ni idea, yo porque yo eso no lo Todos veo. los locales de Maya están vacíos. Ahí andan como Pedro por su casa. Yo no- Ahí no limpia nadie, no entra nadie a poner raticida ni a poner nada. Pues ahí andan como gatos. Y por la calle también, ¿eh? Yo como no ando de noche, pues no, por la calle no los he visto. Pero no ves que José en Baja de Begoña a las 4:30 de la mañana. Eso te digo que Entonces vosotros ven. porque madrugáis, Claro. lo veis, pero yo no. Sí, sí, hay. Avisinias de esas hay, y muchas. Y Me sigue está bien. siéndolo, ¿eh? Porque Sigue claro, siendo. yo tengo clientas pues desde el año 60. Y a la pescadería vienen, pues ahora, los hijos de esas clientas con sus niños. Pero un montón de ellos. A mí mi nieto, cada vez que voy por la calle con él, dice, jolín, abuela, si todo el mundo te saluda, digo, Sí, hijo mío, pues sí. yo casi como quien dice, nacido aquí yo. Claro. He sí. nacido con el barrio, pues todo Sí, el mundo todos, me saluda, pues todo el mundo nosotros. me conoce. Claro. ¿Cuántos había? Pues fíjate, los 4 nosotros. Pues eso, éramos media docena, y claro, a él le extraña que vea que voy Y con la de él la y que todo el farmacia mundo me no es saluda. la de ahora, ¿eh? Ni la que hubo la segunda. La primera fue Paco y Rosarito. Sí, ahora ya es la tercera. Esta es la tercera, luego estuvo Sandalio, luego ya cogió María Teresa. Sí, ahora ya la puso. Sí. Sí. A mí mi padre me iba a buscar porque yo no venía a casa. El Chivo y yo. En el balancé en el medio, allí estábamos el perro y yo. Me tenían que ir a buscar porque yo no iba a casa. No me costaba nada